Hola, ¿cómo les va? Acá estamos desde nuestro taller Hablemos de Magia. Mi nombre es Sandra y hoy les traje la propuesta sobre totoras, citas, cordones, trapillo. Bueno, tienen un montón de nombres este material maravilloso que es bastante grueso para tejer y muy lindo. Hay cualquier cantidad de colores y también se utilizan materiales diferentes. Por lo general es lycra o cintas, pero podemos usar cordones. Nosotros podemos reutilizar esas remeras de algodón que quizás no utilizamos más, bueno, las recortamos, podemos hacer un poco de estas cintas para tejer, para hacer alfombras, bolsas, bueno, infinidad de propuestas y ideas lindas para tejer con este material divino. En este caso son estos canastos hermosos, redonditos, con un punto muy bonito y vistoso que vamos a hacer hoy. ¿Y qué les parece si los comenzamos a tejer? ¿Qué les parece? ¿Vieron lo que son estas canastas? Son una preciosura. Totora, lycra, algodón, tela de algodón. Todo sirve, todo es bueno para tejer trapillo, también lo llaman. Podemos utilizar un montón de cosas. Esta, por ejemplo, está combinada con lana en el borde y quedan espectacular. La verdad, quedan divinas todas. Miren qué belleza lo que son estos cestitos, que los podemos utilizar para regalar cositas, jaboncitos, perfume, ropita, para las cositas del bebé, para nosotras, si queremos poner en el baño, si lo queremos poner en una cocina con fruta, si queremos poner en la mesa con flores, bueno, para lo que se les ocurra, el tamaño, la forma. En este caso, hoy les voy a mostrar este punto que es muy bonito y vamos a comenzar con varios colores también. Les voy a hablar también, ¿saben de qué? De las agujas. Miren, yo acá tengo algunas gruesitas que por lo general se utilizan estas para tejer el trapillo, la tela, depende. Si ustedes tienen que son muy gordos, a veces vienen de tela, entonces necesitamos agujas bien grandes, de plástico, de metal, número 6, número 8, 10, 12, 14, 20. Bueno, hay un montón de números para estas agujas. Yo les voy a contar la que voy a utilizar, que no es tan grande, pero a mí me resulta cómoda. Es esta, que es un número 6. Es de las de aluminio, puede ser un 7. Esta, por ejemplo, es de plástico, es un 8. Bueno, esta también es 8, pero es de metal también. Bueno, yo me voy a manejar con esta, que es un 6, para tejer este tipo de cintas. Son como unas cintas, pero como es suavecita, a mí me resulta cómoda. Después tenemos de algodón, que ya son mucho más gruesas. Hay de lycra, bueno. Ustedes han visto que de este tipo de cordón hay de muchos materiales. Pero bueno, en mi caso, como yo tengo estas cintas, lo voy a tejer con un poco de cinta y con alguna de lycra que tengo por ahí dando vuelta. Vamos a hacer este canasto bonito. Voy a buscar mi material. Voy a empezar mi base con un nudo deslizado, un anillo mágico, ahí. Una cadenita. Y aquí, dentro de este anillo, voy a tejer 10 puntos bajos. Aquí tejo 1, 2, 3. Tengo los 10, cierro mi anillo, ajusto con esta colita, ahí. Y voy a cerrar con un punto corrido. Voy a traer material. Aquí tengo mi primer punto y lo cierro con un punto corrido, un punto deslizado. Bueno, yo voy a elegir tejerlo a la base con puntos bajos, todos puntos bajos. Voy a levantar una cadenita y aquí en este mismo punto voy a tejer 2. Ahí. Salto al lado y tejo 2. Bueno, así voy a ir aumentando. En cada punto le voy a tejer 2 puntos bajos. Ahí. Hasta dar toda la vuelta y me voy a encontrar con 20 puntos. ¿Me quedo tejiendo? Tengo mis 20 puntos, cierro esta hilera
y voy a volver a levantar una cadenita, tejo un punto bajo y al lado tejo un aumento. Y así vamos a ir tejiendo toda la hilera, un punto bajo, un aumento, un punto bajo, un aumento. ¿Sí? Esto es muy simple, hasta ahora viene bárbaro. Bueno, yo me quedo tejiendo. Terminé con esta hilera de aumentos, cierro nuevamente con un punto corrido. Bueno, ¿qué va a pasar aquí? Acá nosotros vamos a decidir el tamaño que queremos del canastito. Yo lo puedo hacer así de pequeñito si quisiera. Y si no, le sigo aumentando. ¿Cómo vamos a seguir aumentando? Yo voy a levantar, vuelvo a hacer un punto bajo. Y en esta ocasión van a ir 2 puntos bajos separados y luego el aumento. 2 puntos bajos, el aumento. 2 puntos bajos, el aumento, toda la hilera. Si yo quiero seguir aumentando, nuevamente levanto un punto bajo y en una próxima hilera irían 3 puntos bajos, un aumento. 3 puntos bajos, un aumento. Es una manera de aumentar siempre estas bases, estos círculos, y que queda muy bien. Siempre vamos aumentando una hilera y le aumentamos un punto de separación entre aumento y aumento. Bueno, yo me voy a quedar tejiendo una hilera más. Ahí, por ejemplo, hice mi punto bajo, ahora vuelvo a tejer otro y recién ahora le tejo el aumento. Ahí. Y otra vez repito, un punto bajo y recién aquí hago el aumento. Es muy fácil. En la próxima hilera son 3, en la otra 4 y así sucesivamente hasta darle el tamaño que nosotros deseamos. Yo me voy a quedar a terminar esta hilerita y ya les muestro cómo hacemos estas canastitas tan bonitas. Bueno, yo le fui dando aumento hasta en la base que quiero, que mide esta base unos 15 centímetros aproximadamente. En total tengo 50 puntos aquí y mi aumento fue 3 puntos bajos, un aumento, 3 puntos bajos. Bueno, así fui dándole este aumento hasta la base, el tamaño que yo quería. Bueno, ¿cómo vamos a comenzar? Un dato que les tengo que dar es que nos tiene que dar par. Siempre nos tiene que dar par para dibujar este puntito tan bonito, ¿sí? Bueno, vamos a hacer así para comenzar. Y vamos a hacer así, ahora para preparar la base de la canasta, una cadenita. Y voy a pinchar en el mismo punto, pero de atrás hacia adelante. Abrazo el punto y salgo con la aguja hacia arriba. Tomo esta lazadita y tejo un punto bajo. Va de nuevo. Entro donde terminó bueno, ahí mismo entro. Abrazo el punto que sigue, paso la aguja, traigo la hebra y cierro el punto bajo. Y así voy a ir abrazando cada uno de estos puntos y voy formando la base para la canasta. Miren qué bonito que queda con este relieve. Paso la aguja, abrazo el punto, traigo la hebra y cierro. Paso, abrazo, traigo la hebra y cierro. Ahí. Y le queda una forma muy bonita como para la base de esta canasta. ¿Ven? Ahí. Voy a parar para mostrarles qué bonito que queda. Tiro un poquito. Ven que les queda como una especie de relieve. Y acá nos queda ya el punto para comenzar a hacer este dibujo tan bonito. ¿Ven qué bonito que queda? Bueno, yo me voy a quedar tejiendo toda la hilera con puntitos bajos y ya les muestro cómo hacemos el que viene. Miren qué bonito, así tiene que quedarles. Parece una galletita, la verdad que divino. Le queda un borde muy bonito con este relieve. Bueno, ahora sí vamos a empezar con este punto. Yo voy a seguir mi primera hilera, lo voy a combinar con varios colores, pero mi primera hilera la voy a seguir con rojo. Y vamos a levantar 3 cadenitas, le damos la altura de la primera vareta. Ahora viene todo con vareta.
Voy a tejer una vareta más al lado, ahí, y ahora voy a tomar lazada y me voy a pasar, voy a cruzar esas dos varetas y me paso aquí, en el punto anterior de la primera, ahí, y tiro una vez, tomo lazada, paso, tiro dos, tomo lazada, paso y tiro 3 lazadas, ahí. Una vez que tengo las 3, lo cierro todo junto. Ahora voy a tejer 2 varetas más, pero recuerden que aquí abajo se nota que está tejida la última vareta, entonces tengo que saltar al lado. Tejo una vareta, voy al lado, tejo la otra, y vuelvo a repetir estas lazadas. ¿Dónde voy a pincharlas? Aquí, en el medio de este grupito de 2 y 2, bueno, en este punto anterior a la vareta, ahí voy a pinchar para hacer esas 3 lazadas. Mantengo flojo mi material y empiezo. Tomo lazada, me vengo, cruzo las 2 varetas y me vengo ahí. Tiro. Tomo lazada de nuevo, pincho en el mismo lugar, tiro, tomo lazada de nuevo, pincho en el mismo lugar y tiro. Cierro todo junto. Ahí está. Y ahí se va formando, miren qué bonito. Y así voy a ir de 2 en 2, vuelvo a hacer las 2 varetas, ahí y ahí. Una vez que preparé mis 2 varetas, vuelvo a abrazarlas y pincho en el punto anterior, ahí. Tomo lazada, me vengo al punto anterior, tiro por segunda vez y tiro por tercera vez. Ahora cierro todo junto. Puede ser que se enganche, puede ser que no salga, la hacemos de vuelta, no hay ningún problema. Bueno, así me voy a quedar tejiendo toda la vuelta y ya les cuento cómo seguimos. Bueno, quiero que vean aquí cómo se abre. Se abre porque al hacer tantas lazadas y tanto que le damos al punto, se hace grande, pero luego va tomando formita, no se preocupen. Acá lo que quería mostrarles es cómo llegué a mis últimas 2 varetas. Me falta hacer uno más todavía, pero quería mostrarles antes de terminarlo. Ven que yo fui dando toda la vuelta con el puntito y ahora vamos a hacer esas últimas 3 lazadas. Las pincho ahí. Se abre bastante, pero no hay ningún problema porque luego lo vamos a ir cerrando a medida que le vamos agregando puntos. Cierro ahí y voy a la primera vareta, que son estas 3 cadenitas, si recuerdan, ahí iniciamos, y cierro con un punto corrido. Acá yo voy a hacer una cadenita porque cambio el color. Voy a cambiar el color para combinar esto que queda tan bonito. Ajusto y me queda como una especie de plato, parece, pero bueno, ahora se va a ir cerrando de a poquito. Voy a buscar mi otro color y ya les muestro cómo continuamos. Bueno, acá lo voy a combinar con esta cinta celeste tan bonita, es como un celeste agua, y voy a repetir exactamente lo mismo, pero les quiero mostrar cómo vamos a iniciar en la misma cadenita que hicimos de inicio de la primera vareta. Voy a pinchar, traigo esta lazadita y levanto mis 3 cadenas nuevamente. Ahí. Vuelvo a hacer una vareta en la otra. Si ustedes recuerdan, miren, para mostrarles, estas son las lazadas, pero aquí abajo está la segunda vareta. Bueno, sobre esa vareta voy a pinchar y voy a hacer la segunda vareta de este punto. Ahora, ¿qué les quiero mostrar? Ustedes tienen la opción de cruzar los puntos. Vamos a volver a cruzar y podemos cruzar aquí
en este hueco y acá abajo sería la hilera anterior. Entonces tenemos esta opción o esta. ¿Por qué? Porque aquí tenemos el punto que cerramos y nos queda un huequito. Nosotros podemos tomarlo desde aquí o podemos tomarlo desde abajo, que también tenemos un huequito. Depende cómo queremos nosotros que nos quede este punto tan bonito cruzado. Yo se los voy a mostrar tomándolo desde aquí abajo, no del primero, sino del segundo huequito, y vuelvo a tomar esas 3 lazadas, 2 y 3, y cierro nuevamente. Vuelvo a hacer las varetas, vareta sobre vareta, ahí, una, y aquí está la otra. Y nuevamente me voy no al primer huequito donde se cerró el punto, sino al de abajo, aquí, en el segundo. Y nuevamente tomo las 3 lazadas, estiro y cierro. Y así voy a ir vareta sobre vareta, preparo la base del punto y lo cierro con las 3 lazadas. ¿Ven? Así vamos a ir acompañando uno del otro. Miren qué bonito que queda. Bueno, hago uno más, aquí abajo, estiro, tomo lazada, estiro, tomo lazada y estiro. Ahora cierro y me voy directamente a estas 2 varetas. Y nuevamente voy a dar toda la vuelta, cerramos de la misma forma, aquí levanto con el nuevo color esas 2 varetas y se reinicia. Yo me voy a quedar tejiendo una vez que ya les he explicado cómo lo hicimos, entonces yo me voy a quedar tejiendo esta hilera, una más, y ya les muestro cómo le cerramos la boquita de este canasto tan bonito. Les tiene que quedar algo así. Va a quedar un poco abierta, pero no hay problema, porque nos va a dar esta forma tan bonita, ¿no?, que tiene el canasto. Si ustedes ven, yo le hice la primera en rojo, el celeste, y repetí con rosa el mismo punto. Ustedes acá van a decidir cuánta altura le quieren dar. Yo con 3 creo que para ahí está muy bien para mí. Y con este mismo rosa voy a empezar a cerrar con punto bajo toda esta hilera. Y vamos a hacer así. Elegimos cualquier punto y vamos a tejer estos 2 puntos. Si ustedes se dan cuenta, acá les va a aparecer un punto más, que es el que nosotros formamos la lazada. Bueno, ese punto no lo vamos a tejer. Vamos a elegir solamente 2 por cada uno de estos puntos. Aquí está el de la lazada nuevamente. Y aquí están las 2 varetas. Aquí aparece el de la lazada. Bueno, el de la lazada lo vamos a saltar. Vamos a elegir donde están las 2 varetas, cualquiera de estos puntitos, y vamos a hacer una cadenita y comienzo con un punto bajo. Ahí ajusto y voy a empezar a tejer puntos bajos. Me voy a llevar esta colita un poquito. Aquí va el segundo. Lo voy a tejer sobre las varetas. Ahora salto nuevamente a las 2 varetas y tejo punto bajo. Entonces así vamos a ir cerrando de a poco la canastita. Salto este y vuelvo a las 2 varetas y tejo punto bajo, 1 y 2. Así se va a empezar a cerrar esta canastita. Salto el de la lazada y tejo los 2 puntos bajos que me corresponden a cada vareta. Salto este y tejo los 2. Bueno, así me voy a quedar tejiendo toda la hilera. Recuerden de saltar el de las lazadas y tejer los que están sobre la vareta. Y si no, más simple, para no confundirse, tejen 2 y saltan 1. ¿Sí? Eso también es más fácil. Bueno, así va a empezar a cerrarse. La vamos a empezar a cerrar de a poquito y va a tomar esa forma tan bonita que tiene esa canasta. Yo me quedo tejiendo porque esto es muy fácil. Bueno,
Acá ya cerré, di toda la vuelta, tengo nuevamente mis 50 puntos y ahora le voy a hacer otra hilera más en punto bajo. Y acá lo que puedo hacer es elegir. Si yo quiero cerrar más mi cesto, puedo tejer 2 puntos y cierro 1, 2 puntos y cierro 1. O le vuelvo a tejer puntos bajos sobre cada punto que me encuentro, ¿sí? Yo voy a empezar a darle una vueltita de puntos bajos, pero con este colorcito celeste para ir combinando esta canasta divina. Ahí, mi cadenita, primer punto bajo. Y así voy a dar toda la vuelta, punto sobre punto. Yo no la voy a cerrar más porque me gusta como quedó así, con una boca bien ancha, y quedan preciosas. Todo depende la base con la que la tejemos, la cantidad de puntos que le queremos ir agregando, cuántas hileras de estos puntos. Si nosotros queremos agregarle 1 o 2 más hileritas, bueno, vamos a tener un canasto un poquito más grande. También podemos hacer una base más grande, entonces nos queda un canasto de mesa, de centro de mesa divino también. Bueno, acá yo le estoy haciendo punto bajo. Si ustedes lo prefieren, también pueden hacer luego de este o en este mismo espacio, de este puntito bajo, un punto cangrejo. Y lo vamos combinando con lo que más nos guste. Si quieren cambiar de material, por ejemplo, como hice en la otra canasta con lana, también pueden hacerlo y queda muy muy bonito. Bueno, yo me voy a quedar tejiendo y ya les muestro cómo queda terminadita. Bueno, quiero mostrarles este último detalle. Voy a cortar porque aquí terminó. Le di una hilera más todavía, le dimos una hilera en celeste y una más. Pero quería mostrarles cómo esconder, porque si yo acá hago el nudito, me va a quedar para aquí arriba. Entonces, este es el último punto y este es el primero. Paso mi aguja por debajo de este punto, engancho este rulito y me lo llevo hacia adentro. Recién aquí voy a hacer el nudo final, el que ajuste ahí. Entonces me queda una terminación mucho más parejita, ¿sí? Bueno, ese es uno de los detalles. Y otra cosa quería, bueno, miren qué belleza. Yo ya estaba apurada porque les quería mostrar cómo quedaba la que le hicimos el bordecito con lana. Miren qué belleza. La verdad que me encantan, realmente divinas. Quería mostrarles este detalle. Este le hice la vuelta en punto bajo con el mismo material, pero luego le hice una vuelta de punto bajo, pero tomé uno en el orillo y uno en el punto anterior. ¿Ven? Entonces, uno cortito en el orillo, uno en el punto anterior. Y así le fui dando una vueltita de punto bajo y quedó muy bonito este detalle y es con lana. Ven que se pueden mezclar los materiales perfectamente, quedan divinos. Miren qué belleza, un regalo de estos, por favor. Bueno, nos queda esconder todas estas sobritas y listo. Miren qué preciosura. La verdad, una belleza esta canasta, o todas, ¿no? Todas son lindas. Si las podemos combinar y si no las podemos hacer en un solo color, que también quedan muy bonitas. ¿Ven? Esta es más pequeña y tienen otras formas. Espero que les haya gustado, que utilicen este material que es muy bonito. Podemos hacer muchísimas cosas, no solamente alfombritas, sino que se pueden hacer muchas cosas, canastos, bolsos. La verdad que da para muchísimo, pero bueno, esta vez colaboramos con este material tan bonito en nuestro taller, que hasta ahora no lo habíamos mostrado, pero bueno, se pueden crear cosas maravillosas. Muchísimas gracias por su cariño, muchísimas gracias por su visita y a disfrutar tejiendo y hacer regalos bellos y hacernos regalos bellos con este arte maravilloso. Un beso enorme y nos estamos viendo en un próximo video.